La investigación científica libre, el segundo adjetivo es redundante en RAND. Chicos, sean bienvenidos a esta videoconferencia sobre los tipos de investigación que está dentro del curso organizado por Subconsejería de Ecuador para FELSOCEM, que es sobre la introducción a la investigación científica. En cuanto a los tipos de investigación, tenemos que son estrategias metodológicas para alcanzar propósitos investigativos. Esto se refiere a la expresión de una planificación que comparte características en común, y aquí a nivel de investigación podemos hablar o encontrar ideas parecidas, sin embargo, las estrategias para llegar al objetivo final van a ser diferentes y también a tener ciertas limitaciones a nivel de instrumentos o a ciertas características que van a cambiar el panorama de la investigación. Es por esto que vamos a ver si esta clasificación sencilla para poder entender o encajar nuestra investigación en ciertos tipos de estudio. Ahora tenemos este organizador gráfico en donde nos subclasifica en 4 parámetros. Dentro del primero tenemos la intervención del investigador y nos permite clasificarle en observacionales y experimentales. Según la planificación de la toma de datos, tenemos los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio, tenemos estudios transversales y longitudinales. Y según el número de variables de interés, tenemos los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Por eso es importante tener en cuenta que para determinar la manera de cómo el investigador abordará el objeto de estudio de acuerdo con técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios de cada uno, debe seleccionar el tipo de estudio que va a realizar. Ahora, dentro de los estudios, según la intervención del investigador, tenemos tanto los observacionales como los experimentales. Recordando que la elección del diseño de un estudio es una de las etapas más complejas en el proceso de investigación, pues este se ha de tomar en consideración una serie de hechos, como es la información previa que existe respecto del tema, diseños utilizados previamente, factibilidad de conducir la investigación, el tamaño de la muestra necesaria, consideraciones éticas, los costes involucrados, entre otros. Por lo tanto, el investigador debe definir si se mantendrá al margen del desarrollo de los acontecimientos o intervendrá entre ellos. He ahí la diferencia entre los estudios observacionales y los experimentales. Y el estudio observacional es un estudio donde el investigador examina la distribución o los determinantes de un evento sin intentar modificar los factores que lo influencian. Por eso es importante tener en cuenta que los estudios observacionales nos van a permitir describir manifestaciones inusuales de una enfermedad o el efecto de una exposición que no puede ser asignada de forma aleatoria, describir enfermedades raras, conocer acerca de la historia natural y del curso clínico de una enfermedad, obtener frecuencias de las diversas variables de un proceso nosológico. Incluso nos permite la formulación de hipótesis de posibles factores de riesgo o incluso realizar una vigilancia epidemiológica. Del otro lado, tenemos el estudio experimental, que aquí el investigador manipula las condiciones de la investigación y aquí se utiliza para evaluar la eficacia de diferentes terapias, actividades preventivas, evaluación de planificación y programación sanitaria. Dentro de los estudios experimentales, siempre debe existir tres características como son la manipulación. El investigador interviene en un grupo de sujetos en el estudio. El control. El investigador introduce uno o más grupos de control para compararlos con el grupo experimental. Y la aleatorización, que es la que nos permite diferenciar entre un estudio experimental puro y un cuasi experimental. El investigador se cuida de asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos de control y experimental para eliminar el efecto de las variables desconcertantes y el sesgo en la investigación. Cuando existe una aleatorización de los pacientes tanto en el grupo de control como en el grupo de estudio, esto es un estudio experimental puro, pero cuando no existe esta aleatorización y la asignación se da
por medio del investigador es un estudio cuasi experimental. Ahora tenemos también que los estudios observacionales pueden combinarse con estudios descriptivos y también con los estudios analíticos. Ahora bien, tenemos los estudios según la planificación de la toma de datos, que aquí tenemos los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. En los estudios retrospectivos, el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen de archivos o entrevistas sobre hechos sucedidos, mientras que los prospectivos, el inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen mientras va sucediendo. Tenemos dos tipos de ejemplos. Secuelas neurológicas en pacientes con infección congénita por citomegalovirus. Este es un estudio observacional porque el investigador no interviene y es retrospectivo porque estamos viendo que en este estudio se realizó dentro del año 2003 hasta el 2018 y además también es un estudio de cortes. Por lo tanto, vemos este ejemplo va a tener tres tipos de estudio: observacional, de retrospectivo y a su vez es de corte. Mientras que del lado derecho tenemos evaluación del estado nutricional en la enfermedad de Alzheimer y su influencia en la progresión tras el diagnóstico. Este es un estudio nacional multicéntrico y prospectivo, donde se incluyeron sujetos recién diagnosticados con enfermedad de Alzheimer prodrómica o demencia por la edad, y se realizaron dos evaluaciones en un periodo de 18 meses para estimar el estado nutricional. Por lo tanto, este va a ir a medida que se va evaluando a los pacientes, se va recogiendo los datos. Ahora tenemos, según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio. Los estudios transversales son denominados de esta manera porque es un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo. Suelen ser llamados también estudios de prevalencia, ya que con este diseño es posible estimar la prevalencia de la enfermedad y se puede estudiar la totalidad de una población, pero en esencia se estudia una muestra representativa de esta en un momento y lugar determinado. Por lo tanto, los estudios de corte transversal nos van a proveer evidencia de asociación estadística válida para variables inalterables en el tiempo. Hay un control en la selección de los sujetos y las mediciones. Nos permite estudiar diferentes desenlaces. No existe pérdidas de seguimiento, son rápidos y económicos y constituyen el primer paso para estudios posteriores. Sin embargo, van a tener ciertas limitaciones que van a hacer que no establecen secuencia de acontecimientos, no son útiles para estudiar enfermedades raras, no permiten establecer relación causal y también presentan potenciales sesgos. Mientras que los estudios longitudinales, las variables se recogen en tiempos diferentes. Estos pueden ser descriptivos o analíticos, que es un tipo de clasificación, y pueden ir de causa a efecto como los estudios de corte o de efecto a causa como los estudios de caso, reporte de casos, serie de casos y los controles. Tenemos un estudio transversal sobre los estilos de vida saludable y su relación con el colesterol en la población adulta. Este es un estudio descriptivo, transversal, analítico, mientras que un estudio longitudinal de 3 familias con parkinsonismo familiar, este es un estudio longitudinal, ya que se determinó el diagnóstico, evolución y patrón de herencia de la enfermedad en 51 individuos en 4 generaciones. Ahora bien, tenemos según el número de variables de interés, tenemos los estudios descriptivos y los estudios analíticos. En cuanto a los estudios descriptivos, sus datos son utilizados con finalidad descriptiva. No busca relación de causa y efecto y es importante porque nos permite generar hipótesis etiológicas. Dentro de esto tenemos los reportes de casos, que dentro de las utilidades de esto nos permite describir un cuadro clínico, el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, describir manifestaciones inusuales, vigilancia epidemiológica, formulación de hipótesis como les mencioné, obtención de frecuencias e incluso el reporte del inicio o presencia de una epidemia o emergencia de nuevas enfermedades. Mientras que los estudios analíticos, su finalidad es evaluar una relación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad.
Y vamos a tener los casos, controles y los estudios de corte. Ahora tenemos los estudios de casos y controles son ideales para el estudio de enfermedades poco frecuentes, relativamente económicos, son de corta duración, aportan información descriptiva, permiten generar hipótesis de investigación, estudiar fuerza de asociación entre una enfermedad y los factores de estudio, pero son limitados a una variable y no permiten establecer secuencia de acontecimientos. Mientras que los estudios de corte son ideales para evaluar la incidencia e historia natural de una enfermedad, de gran utilidad para estudiar enfermedades con resultados letales, adecuados para evaluar los efectos de exposiciones raras, permite estudiar distintas variables del resultado de forma simultánea y puede ser la única forma de determinar la secuencia temporal entre variable de exposición y variable resultado. Además, permite realizar determinaciones más precisas de riesgo. Sin embargo, los estudios de corte como limitante tenemos que son caros y requieren un periodo de seguimiento. No son útiles para estudiar enfermedades raras y los resultados pueden afectarse por factores confundentes. Son susceptibles de sesgo. Ahora bien, tenemos también los la diferencia entre los reportes de casos en cuanto al estudio descriptivo y la serie de casos va de acuerdo al número de casos clínicos que se vaya a reportar, siendo 10 la diferencia entre el reporte de casos y más de 10 la serie de casos. Ahora tenemos un ejemplo que es el infarto agudo de miocardio inducido por heroína. Aquí este es un reporte de caso de tipo nacional descriptivo, mientras que la cafeína para el asma es un estudio en que este caso es de tipo analítico y donde se incluyó ensayos aleatorios randomizados para comparar el efecto que sucede entre pacientes que tomaban cafeína y los que no. Por eso que es un estudio observacional analítico. En este caso sería un estudio experimental puro porque la asignación fue aleatoria. Ahora, es importante tener en cuenta este organizador gráfico para nosotros seleccionar el tipo de estudio adecuado. Si vamos a tener un control del factor de estudio, sería un estudio experimental. Si existe un grupo de control concurrente o no. Si no existe, sería un ensayo no controlado, mientras que si existe, sería un ensayo controlado. Y de acuerdo a la asignación de los grupos, si es que esta es aleatoria, sería un ensayo clínico aleatorio o puro, que en los beneficios tenemos que es un diseño de investigación poderoso para evaluar la efectividad de una intervención. La asignación aleatoria y el enmascaramiento permiten controlar los sesgos y permite conocer el tamaño del efecto de las intervenciones en un estudio, mientras que si la asignación no se realiza de manera aleatoria, sería un estudio cuasi experimental. Ahora bien, si no vamos a tener un control en el factor de estudio, tenemos los estudios observacionales. Si la formación de los grupos se realiza en función de la exposición a un factor, tenemos los estudios de corte, mientras que si existe la formación de los grupos en función de la enfermedad, se estudia la historia de exposición previa. Si esta sí se estudia, tenemos estudios de casos y controles, y si es que no se estudia, tenemos los estudios transversales. Es importante tener en cuenta también que nosotros dentro de cada uno de los tipos de estudio debemos controlar que no exista gran cantidad de sesgo para que el nivel no sea tan bajo. Ahora, toda la información que les he podido comentar fue obtenida de los artículos que les he compartido en el Drive y también de este artículo, eh, de artículos y de este libro que se denomina Epidemiología y Estadística en la Salud Pública. Gracias por su atención.